Hola chiquillos, buenas tardes. Vamos hoy por la clase 3 de Fisiología Cardiovascular. Los saluda su profe, Rodolfo. Vamos por ello, sin mucho preámbulo. Ahí está, Fisiología Cardiovascular 3. Los temas a tratar hoy son la presión auricular y ventricular, los ruidos cardíacos, la presión sanguínea, la regulación de la presión sanguínea y el flujo sanguíneo. Los objetivos de la clase son comprender estos conceptos, los antes tratados, como la presión sanguínea y el gasto cardíaco, y comprender diferentes mecanismos de regulación de la presión sanguínea. Modificaciones de presión y volumen tienen lugar en el corazón izquierdo, aurícula y ventrículo izquierdo y aorta, además del electrocardiograma y los ruidos cardíacos. En esta diapositiva vamos a ver en primer lugar la estructura del corazón nuevamente para recordarla, donde tenemos las aurículas y ventrículos, donde tenemos el corazón derecho encargado de la circulación pulmonar y el corazón izquierdo encargado de la circulación sistémica. Tenemos también este gran gráfico donde se ven representadas diferentes formas de analizar el ciclo cardíaco. Tenemos el fonocardiograma, que son los ruidos cardíacos, el electrocardiograma, que nosotros ya lo conocemos y que se trata acerca de la actividad eléctrica del corazón. Tenemos un análisis del volumen ventricular y de la presión ventricular. Para este ejemplo vamos a hablar de el volumen ventricular y presión ventricular del ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, como les decía, el electrocardiograma es lo que nosotros ya conocemos, el cual tiene una onda P, Q, R, S y T. Recordemos que cada onda P, Q, R, S y T simbolizan un ciclo cardíaco, el cual debiese repetirse aproximadamente 70 veces por minuto. Recordemos también que la onda P simboliza la despolarización de las aurículas, la onda QRS, la despolarización de los ventrículos, y la onda T, la repolarización de los ventrículos. ¿Ok? Ahora vamos a analizar el volumen de los ventrículos. Insisto, del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, si ustedes se pueden dar cuenta, en la escala aquí, va desde los 50 a los 130 ml. Nunca llega a cero, puesto que siempre queda un volumen residual dentro de los ventrículos, es decir, siempre queda algo de sangre. Ahora, nosotros vamos a ver que cuando, si lo ponemos en este ejemplo de acá, cuando se produce la despolarización de las aurículas por supuesto se van a contraer y van a enviar sangre al ventrículo. Este va a ser el momento justo antes de la eyección, ¿ya? Ya que, en primer lugar, el ventrículo comienza a llenarse con un influjo posterior a la eyección, un influjo rápido, luego un diástasis que se determina a un influjo lento, y luego, tras la despolarización de las aurículas, este recibe la última porción de sangre y posterior a ello se genera la contracción o sístole ventricular. Cuando se genera el sístole ventricular y se logra eyectar la sangre, por supuesto que el volumen del ventrículo va a disminuir porque la sangre dentro de él va a eyectarse, va a salir. ¿Ok? Recordemos entonces que lo que se libera o que se eyecta cada vez que se produce una contracción del ventrículo son aproximadamente entre 70 y 80 ml, ¿ya? Lo que aparece bien en esta gráfica. Ahora, si nosotros analizamos las presiones del ventrículo, nos vamos a dar cuenta que aquí cobran una muy alta importancia las válvulas, ¿ya? Las válvulas auriculoventriculares y las válvulas aórticas o arteriales, mejor dicho, ¿ya?
Recordemos entonces que las válvulas aurículo-ventriculares son las que conectan las aurículas con los ventrículos. En el caso del corazón derecho es la válvula tricúspide y en el caso del corazón izquierdo es la válvula mitral o bicúspide, que la estoy indicando ahí con el mouse. ¿Sí? Y también tenemos la válvula aórtica, que es la válvula que resiste, ¿cierto? Y que después va a permitir el paso hacia la arteria aorta de la sangre eyectada por el ventrículo. Entonces, si nosotros analizamos muy en perspectiva y desde lejos, la presión ventricular siempre va a tener este gran pic y este gran pic, ¿ya? Que es el momento de la contracción y posterior eyección de la sangre, ¿ok? Entonces, en primer lugar, tenemos que cuando se va llenando el ventrículo de sangre, va a llegar un punto en que va a ejercer presión sobre la aurícula, sobre la válvula auriculoventricular, ya en este caso la válvula mitral. Se llena aquí de sangre, recordemos que esta válvula permite el paso en esta dirección, pero restringe el retorno de la sangre. Cuando se cierra esta válvula auriculoventricular, viene posteriormente la contracción del ventrículo, etapa que se llama contracción isovolumétrica, porque se contrae el ventrículo, pero en ese momento se encuentran cerradas ambas válvulas, o sea, la válvula auriculoventricular y la válvula aórtica. Al estar cerradas ambas válvulas, el ventrículo se contrae, pero no va a ser capaz de salir la sangre, lo cual va a hacer que aumente la presión. Entonces, en esta etapa de contracción isovolumétrica es donde se produce un aumento dramático de la presión dentro del ventrículo. Cuando esta presión llegue a igualarse a la presión de resistencia que tiene la válvula aórtica, va a ser capaz de abrir la válvula aórtica. Y cuando la abra, va a generarse la eyección de la sangre, es decir, va a salir la sangre. Cuando salga la sangre, va a llegar a un pic, ¿cierto? Y cuando salga la sangre, por supuesto, va a comenzar a descender esta presión, porque va a ser capaz de sacar la sangre y va a quedar más espacio dentro del ventrículo. Al disminuir esta presión, cuando esta presión dentro del ventrículo sea menor que la presión de la válvula aórtica, va a generar el cierre de esta válvula aórtica, ¿ya? Es decir, nuevamente vamos a tener todas las válvulas cerradas, tanto la válvula aórtica como la válvula auriculoventricular. Ahora, cuando, cuando baje aún más la presión, que esta es la relajación isovolumétrica, ¿ya? Es relajación isovolumétrica porque el ventrículo ya no se está contrayendo, pero es isovolumétrica porque aún tiene ambas válvulas cerradas, va a llegar a un punto en que va a estar por bajo la presión de las aurículas, lo cual va a permitir la apertura nuevamente de la válvula auriculoventricular, la que va a permitir el influjo de sangre, pasando por una primera etapa de influjo rápido, luego por una segunda etapa de diástasis o influjo lento, hasta que va a comenzar el sístole auricular, el cual va a entregar la última porción de sangre, ¿ok? Y ahí comienza nuevamente el ciclo, ¿ok? Eso con respecto a la presión ventricular. Recordemos entonces que en este esquema tenemos representada de color rojo la presión ventricular y de color con una línea punteada aquí la presión auricular. Noten la diferencia entre la presión ventricular y la presión auricular. Y en esta línea punteada de arriba tenemos simbolizada o esquematizada la presión aórtica o la presión de resistencia que tiene la válvula aórtica. Como última cosa que destacar dentro de este esquema está el fonocardiograma, el cual muestra los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos en general nosotros los representamos por dos sonidos como loop, dup, ¿ya? Lo cual
contrario a lo que uno pudiese pensar, no son los sonidos de las contracciones musculares, sino que lo que suena o lo que se percibe es el cierre de las válvulas, ¿ya? El primer sonido, loop, corresponde al cierre de la válvula auriculoventricular y el segundo sonido corresponde al cierre de la válvula, acá, cierre de la válvula aórtica. Ahora bien, nosotros en este fonocardiograma podemos distinguir tres pics o tres sonidos, ¿ya? El primero es el cierre de la válvula auriculoventricular, tanto del corazón derecho como el corazón izquierdo. El segundo es el cierre de la válvula aórtica. Y el tercer sonido es el cierre de la válvula de la arteria pulmonar, ¿ya? Primero se cierra la válvula aórtica y luego se cierra la válvula de la arteria pulmonar y por eso se puede distinguir como un sonido aparte, más pequeño, por cierto. ¿Ok? Entonces, el primer sonido es de la cierre de la válvula auriculoventricular, el segundo sonido corresponde al cierre de la válvula aórtica y el tercer sonido corresponde al cierre de la arteria, de la válvula de la arteria pulmonar, pero que no aparece esquematizado en este esquema. ¿Ok? Continuemos. Entonces, aquí en una línea azul vamos a ver la curva de la presión auricular. ¿Ya? Si nosotros veíamos en el esquema anterior, la presión auricular se encontraba muy por debajo de lo que es la presión ventricular, ¿ya? Representada en este esquema por la línea punteada. Entonces, línea azul, presión auricular, línea punteada, presión ventricular. De nuevo, mucho más alta luego. Entonces, dentro de estas presiones de curva auricular, nosotros podemos ver la onda A, que representa la contracción de la aurícula, la onda C, que representa la contracción ventricular isovolumétrica. Por supuesto que cuando se genera la contracción de la aurícula, baja la presión, porque al contraerse, libera la sangre hacia el ventrículo, lo cual hace que baje la presión. Luego, la contracción ventricular isovolumétrica va a posteriormente disminuir nuevamente la presión, lo que genera el seno X, que se trata de un descenso en la presión de la aurícula por el desplazamiento del plano valvular hacia la punta durante la expulsión ventricular, es decir, hacia la eyección. Cuando se eyecta o cuando sale la sangre del ventrículo es el momento donde hay menor presión auricular. Luego tenemos la onda B, que es la relajación ventricular isovolumétrica. Cuando se relaja el corazón, pero se encuentran todas las válvulas cerradas, tanto la válvula auriculoventricular como la válvula aórtica, va a comenzar a ascender la presión en la aurícula porque ésta se va a llenar de sangre, ¿sí? Comienza a llenarse, 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 hasta que se produce luego el seno I, que se produce con la apertura de la válvula auriculoventricular, ¿ya? Que es el llenado ventricular pasivo. Esto ocurre entonces cuando la presión de cuando la presión del ventrículo disminuye por debajo, aquí se ve, disminuye por debajo de la presión auricular. Si analizamos entonces la curva de presión ventricular, ya que ya hablamos un poco en una de las primeras diapos de eso, tenemos el sístole auricular, ¿cierto? Que va a estar aquí. El sístole auricular lo que va a generar un aumento de la presión ventricular, el cual va a continuar hasta la contracción del ventrículo de manera isovolumétrica, que es lo que podemos ver aquí, ¿ya? Contracción auricular y contracción ventricular isovolumétrica, ¿ok? Con el comienzo de la diástole, es decir, la relajación ventricular isovolumétrica, la presión ventricular disminuye. Las curvas de presión en la arteria aorta y en la arteria pulmonar, vamos a ver que hay un aumento, cuando hay un aumento en la presión ventricular, estas van a generar el aumento de las válvulas sigmoides, lo cual genera la eyección o salida de la sangre, ¿sí?
Una vez que se cierra la válvula, la presión desciende poco a poco ya que la pared arterial es elástica. Ujú. Ok, vamos entonces con los ruidos cardíacos. Nosotros tenemos los ruidos cardíacos que el primer sonido cardíaco, que se simboliza como loop, se representa cuando se cierran las válvulas aurículo-ventriculares. ¿Ya? Estas son las válvulas aurículo-ventriculares. Ya dijimos, las que conectan las aurículas con los ventrículos. Y el segundo sonido cardíaco, dup, ocurre cuando se cierran las válvulas semilunares, que son las válvulas arteriales de la arteria aorta y de la arteria pulmonar, dependiendo del lado del corazón. Cada latido del corazón emite dos sonidos cardíacos. Las válvulas auriculoventriculares, comienzo de la sístole, al cerrarse causan el primer sonido, loop, o también llamado S1, el cual tiene dos componentes, uno mitral y otro tricúspide. Uno tricúspide y otro mitral, ¿ya? Dependiendo del lado del corazón. El cierre de las válvulas aórtica y pulmonar al final del sístole ventricular causa el segundo sonido cardíaco, DUP o S2. El segundo ruido cardíaco también tiene dos componentes, uno aórtico y otro pulmonar. La válvula aórtica se cierra primero que la válvula pulmonar y por ello son audibles separadamente uno del otro en el segundo ruido cardíaco. Eso es lo que les mencioné en la gráfica anterior. Ahora, la presión sanguínea. ¿Qué es la presión sanguínea? Es la presión ejercida por la sangre sobre los vasos sanguíneos. La presión sanguínea se confunde habitualmente con la presión arterial, ya que lo que nosotros medimos habitualmente cuando vamos a un control de salud en general es la presión arterial. Pero en realidad se pueden distinguir dos tipos de presión sanguínea, la presión venosa y la presión arterial. La presión arterial, que es la que nosotros vemos habitualmente, está compuesta de dos medidas, la presión sistólica, que es la presión alta, y la presión diastólica, que es la presión baja. Generalmente cuando nosotros nos medimos la presión, nos van a decir, ah, usted tiene 120,80. Están hablando de la presión sistólica alta y la presión diastólica baja de la presión arterial. ¿Ok? A continuación voy a presentar un pequeño video que habla acerca de la presión arterial. Vamos con él.
chiquillos, ese era el video. Interesante en realidad conocer un poquito más acerca de la presión sanguínea. Técnica correcta para la toma de presión arterial. Voy a sacar esto. Deme un segundo. La evaluación de la presión arterial es esencial para el diagnóstico. Ya, ahí sí. Bueno, con eso le damos un poquito más de naturalidad igual a la clase porque para que no parezca tan empaquetada. Ya, la presión arterial varía durante el ciclo cardíaco. ¿Ya? Hay un valor mínimo en esta curva de presión que es la fase de diástole o relajación ventricular y hay un pico o máximo en la curva de presión que es el sístole o contracción ventricular. También existe como parámetro la presión sanguínea media, que aquí se expresa representado y que no es la media aritmética entre la presión sistólica y la presión diastólica, sino que hay unas fórmulas para calcularlo. Y tenemos también la presión de pulso, que es la diferencia entre la presión máxima y la presión mínima. O sea, la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Ahí tenemos una tabla con los diferentes tipos de clasificación de hipertensión arterial, donde partimos, ¿cierto?, de una categoría óptima, normal, hasta los diferentes niveles de hipertensión. Como se podía ver en el video, la hipertensión genera una serie de posibles consecuencias, como daños renales, aumento de la probabilidad de infartos cardiovasculares o incluso cerebrovasculares. Por lo tanto, es importante mantener este parámetro dentro de los parámetros normales. Bueno, vamos a la regulación de la presión sanguínea. ¿Cómo se regula esta presión? Ya que ya mencionamos que era importante mantenerla dentro de los parámetros. Tenemos en general tres grandes mecanismos para hacerlo, aunque existen más que solamente estos. ¿Ya? En primer lugar, el reflejo vasoreceptor, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de la aldosterona. ¿Ya? Vamos a ir con cada uno de ellos. El reflejo vasoreceptor se produce cuando los vasoreceptores o receptores de presión detectan cambios en la presión arterial y ajustan la media de la presión arterial. ¿Ya? Nosotros vimos cómo estaba en este gráfico la media de la presión arterial. O sea, van a modificar la presión del sístole y de la diástole. Aquí podemos ver, ¿cierto?, dónde se encuentran estos vasoreceptores, los cuales en general están ubicados en la arteria aorta o vasoreceptores aórticos y también en otros grandes vasos como por ejemplo el seno carotídeo. ¿Qué es lo que generan estos vasoreceptores al, digamos, percibir de que aumenta la presión? Modifican la fuerza y velocidad de las contracciones del corazón y de la resistencia periférica total. O sea, aceleran o disminuyen la presión, las contracciones del corazón, perdón, y la resistencia de los vasos sanguíneos, es decir, provocan vasoconstricción o vasodilatación según se requiera. Se encuentran en varios órganos como el arco aórtico y el seno carotídeo. Vamos con las otras dos funciones de regulación. El sistema renina-angiotensina-aldosterona producen un ajuste a largo plazo de la presión arterial. Lo que van a hacer en general es activar un gran vasoconstrictor endógeno, el cual es la angiotensina 2, lo cual va a permitir en general que el riñón compense la pérdida de volumen de sangre o las caídas de presión arterial. También tenemos como otro sistema regulador la liberación de la aldosterona. La aldosterona es una hormona esteroidea liberada desde la corteza suprarrenal en respuesta a la angiotensina 2 o a los altos niveles de potasio en suero. Y lo que realiza es estimular la retención de sodio y la excreción de potasio a nivel renal y con ello retiene el líquido y la presión arterial. Vamos a ver esto esquematizado en la siguiente diapositiva. Tenemos entonces el sistema renina-angiotensina-aldosterona que ante una baja en
en la presión sanguínea, el riñón va a generar la hormona renina. La renina lo que va a hacer es promover el cambio del angiotensinógeno a la angiotensina 1. A su vez, la angiotensina 1 va a ser catalizada por la enzima convertidora de angiotensina, la cual se genera en el endotelio pulmonar y renal para transformarse en angiotensina 2. Como dijimos anteriormente, la angiotensina 2 es un importante vasoconstrictor y que de hecho actúa a diferentes niveles. ¿Qué va a hacer la angiotensina 2? En primer lugar, va a estimular la actividad simpática. Ya dijimos, ¿cierto?, en las clases anteriores que la actividad simpática era la actividad de alerta o de huida y que en general, por ejemplo, para el sistema cardiovascular va a simbolizar el aumento de los latidos cardíacos. También la angiotensina 2 va a estimular la reabsorción del sodio, cloruro y la excreción de potasio y la retención de agua a nivel renal. La angiotensina 2 también, como dijimos en la diapo anterior, va a estimular a la corteza suprarrenal para que ésta secrete aldosterona, la cual a su vez también va a estimular la reabsorción de los electrolitos sodio y cloruro y la excreción del potasio con la retención, de agua en los túbulos renales. También va a generar la angiotensina 2 la vasoconstricción arteriolar, lo cual va a generar directamente un aumento en la presión sanguínea. También la angiotensina 2 en el lóbulo va a estimular al lóbulo posterior de la hipófisis para que secrete la hormona ADH, ¿ya? O hormona antidiurética. La hormona antidiurética, como el nombre lo dice, inhibe la diuresis o disminuye la diuresis, que es la pérdida de agua a través del sistema excretor. Por lo tanto, lo que va a hacer es estimular la absorción de agua para mantenerla en el sistema y así no perder volemia o no perder volumen de sangre. Entonces, en general, ¿qué es lo que estimula este sistema renina, angiotensina, aldosterona? Es la retención de agua y sal, aumentar la volemia y la perfusión y aumentar la perfusión del aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es el aparato que se encuentra dentro de la nefrona renal, la cual es la encargada de la filtración de la sangre. Por supuesto, al aumentar la presión sanguínea, este mecanismo va a tener una retroalimentación negativa, la cual va a generar que el riñón deje de generar la renina para contrarrestar todos estos efectos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un resumen de todas las acciones de regulación de la presión sanguínea. Ahora, vamos al flujo sanguíneo. ¿Qué es el flujo sanguíneo? El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que atraviesa una sección específica de la circulación en un periodo determinado. Se expresa en ml por minuto o en litros por minuto. Los factores que determinan el flujo sanguíneo son el flujo pulsátil y el fluido pseudoplástico, ¿ya? El flujo pulsátil corresponde a un circuito cerrado con múltiples ramificaciones y calibre variable. Se refiere entonces a los vasos sanguíneos y las variaciones que pueden tener en este. También dentro del flujo pulsátil se considera el aumento o la disminución del latido cardíaco. Y el fluido pseudoplástico son las propiedades no lineales. El compuesto de líquido, es decir, el plasma, y los elementos celulares, los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Por supuesto que si nosotros estamos teniendo, por ejemplo, una pérdida de sangre por ejemplo, alguna hemorragia, esto va a impactar en el flujo sanguíneo y por ende también en la presión sanguínea, ¿ya? Si nosotros por algún motivo tenemos una enfermedad hematológica con la cual estamos generando muchísimos glóbulos rojos o muchos leucocitos, también esto puede afectar a la presión y al flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo global
de un adulto en reposo es de 5 litros por minuto, ¿ya? Lo cual es igual al gasto cardíaco, ¿ya? Es la cantidad que bombea el corazón hacia la aorta por minuto. El volumen de eyección ventricular por latido es en general cercano a los 70 ml. El volumen de eyección por la frecuencia cardíaca es la que nos va a entregar el flujo sanguíneo global o gasto cardíaco, ¿ya? Lo que, de nuevo, libera el ventrículo izquierdo hacia la aorta por minuto. El gasto cardíaco va a aumentar en el ejercicio, en el aumento de la temperatura corporal y en estados de ansiedad, sobre todo por el aumento de la frecuencia cardíaca más que por el volumen sistólico. El gasto cardíaco, por supuesto, va a depender de la talla y del peso, por lo cual en la medicina muchas veces se usa el índice cardíaco, donde se relaciona el gasto cardíaco con la superficie corporal. Entonces, ¿cuáles son determinantes del gasto cardíaco? Por supuesto, la frecuencia cardíaca, pero más importante, o sea, la frecuencia cardíaca, que es muy importante, y también el volumen sistólico, que va a estar determinado por la precarga, que es la sangre previa al sístole ventricular, por la poscarga, es decir, lo que queda posteriormente del sístole ventricular, y por la contractibilidad, que es la capacidad de contraerse del ventrículo. Ahora, ¿cuál es la función de que la sangre fluya o para qué la necesitamos? Y aquí en realidad tocamos un punto que vimos en la clase anterior. El flujo sanguíneo es un parámetro de gran importancia para la función cardiovascular. ¿Cuál es la función del sistema cardiovascular? El transporte de los nutrientes, gases y también el retiro de los productos del metabolismo celular. Cuando decimos transporte de moléculas, ¿a qué moléculas nos referimos? Hormonas, enzimas, precursores enzimáticos y elementos de la coagulación. Recordemos también que el sistema cardiovascular participa en el control de la temperatura corporal y también se encuentra involucrada en el transporte de las células del sistema inmune. Incluso pudiese transportar patógenos o células tumorales. Ahora, cuando hablamos de flujo sanguíneo, ¿el flujo sanguíneo es laminar o turbulento? El flujo sanguíneo en general va a presentar movimientos ordenados y estratificados y suaves, ¿ya? Todas como líneas paralelas que se van moviendo, ¿ya? Se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula del fluido sigue una trayectoria suave, llamada línea corriente, ¿ok? Si aquí fuera un eritrocito y aquí fuera otro eritrocito y aquí fuera otro eritrocito, estos tres debiesen ir avanzando en la misma dirección. Se mueve en general a velocidades bajas y o viscosidades altas, ¿ya? Ahora, también se puede observar flujos turbulentos en algunas partes. Y el flujo turbulento se va a dar cuando haya un aumento de la presión, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo cómo este vaso sanguíneo disminuyó su calibre, pero está transportando la misma cantidad de sangre, por lo cual aumentó su presión. Eso genera un flujo turbulento, ¿ya? Mantener un flujo turbulento necesita mucho más energía que mantener un flujo laminar. En general, el flujo de la circulación humana es un flujo laminar, no un flujo turbulento. Aunque bien se pueden observar en algunas partes flujos turbulentos, como por ejemplo en la arteria aorta, que por supuesto es el lugar donde se recibe mayor presión en el flujo sanguíneo. Bueno, flujo, presión y resistencia. La sangre normalmente fluye en áreas de alta presión hacia otras de baja presión. La relación entre el flujo promedio, la presión media y la resistencia de los vasos sanguíneos se expresa por la siguiente fórmula. Es decir, el flujo es igual a la presión partida a la resistencia.
Dicha presión, o sea, la presión que tenemos aquí, corresponde a la presión intraluminal, es decir, dentro del vaso sanguíneo. La presión intraluminal promedio en el extremo arterial menos la presión media en el extremo venoso. La resistencia en el sistema cardiovascular se expresa en unidades R. ¿Ya? La resistencia que está aquí se expresa en unidades R, las cuales se obtienen al dividir la presión, ¿cierto?, partida por el flujo. O sea, aquí si hacemos una regla de 3, la resistencia pasa acá, el flujo pasa acá. Si la presión aórtica media es de 90 milímetros de mercurio y el gasto ventricular izquierdo es de 90 ml, la resistencia periférica será de un R. La resistencia al flujo sanguíneo no solo depende del radio de los vasos sanguíneos, sino también de la viscosidad sanguínea. Aquí tenemos una gráfica donde vemos el flujo versus la presión, donde a medida que hay más flujo debiese haber más presión, ¿cierto? Directamente proporcional, considerando que los vasos sanguíneos debiesen tener en general un mismo volumen. Ahora bien, como dice la aseveración antes mencionada, la resistencia al flujo sanguíneo no solamente depende del radio de los vasos sanguíneos, sino también de la viscosidad sanguínea. Es más importante la viscosidad sanguínea que el mismo radio de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, el plasma es casi 1,8 veces más viscosa que el agua y la sangre entera es 3 o 4 veces más viscosa que el agua. Por lo tanto, la viscosidad depende en mayor medida del hematocrito, o sea, del porcentaje de volumen sanguíneo ocupado por los eritrocitos. ¿Ok? Bueno, chiquillos, aquí les pido un poco de disculpas porque esta diapo en realidad está un poco pesada, pero entrega información acerca del flujo, presión y resistencia. Y sé que les va a servir mucho al momento de estudiar. Entonces, las venas constituyen un reservorio sanguíneo importante in vivo, ¿ya? Ojo, cuando hablamos de vasos sanguíneos, ¿cierto? Tenemos arterias, venas y capilares sanguíneos. Las venas son las que constituyen el principal reservorio sanguíneo, ¿ok? En estados normales, las venas se hallan parcialmente colapsadas y son ovaladas al corte transversal. ¿Qué quiere decir? Que estén parcialmente colapsadas, es decir, que no están redonditas, sino que están parcialmente cerradas, ¿ok? Es posible agregar una gran cantidad de sangre al sistema venoso antes que las venas se distiendan al punto en que un incremento adicional en el volumen generaría un aumento marcado en la presión venosa. Por consiguiente, las venas se llaman vasos de capacitancia, porque es ahí donde se acumula la mayor cantidad de sangre. Las arterias pequeñas y las arteriolas se denominan vasos de resistencia, porque son el principal sitio de resistencia periférica, es decir, son los encargados de, entre comillas, de mantener la sangre y ellos mantener su calibre. ¿Ok? En reposo, al menos el 50% del volumen sanguíneo circulante está en las venas sistémicas, el 12% en las cavidades cardíacas y el 18% en la circulación pulmonar de presión baja. Solo el 2% del total de la sangre se encuentra en la aorta, el 8% en las arterias, el 1% en las arteriolas y el 5% en los capilares. ¿Ok? Entonces noten, como les decía anteriormente, que de las arterias, venas y capilares, el 50% se encuentra en las venas, solamente el 8% en las arterias y el 5% en los capilares. Si se administra sangre adicional por transfusión sanguínea, menos del 1% se distribuye en el sistema arterial, sistema de alta presión, y el resto se encuentra en las venas sistémicas, la circulación pulmonar y las cavidades cardíacas distintas al ventrículo izquierdo, sistema de baja presión. Bueno, vamos a analizar la circulación sistémica.
Durante la circulación sistémica hay cambios en la presión y la velocidad conforme la sangre fluye por diferentes partes. Si analizamos, por ejemplo, la TA, área transversal total de los vasos, representada en esta primera gráfica con una línea punteada, vamos a ver que el área total de los vasos sanguíneos, por supuesto que es mayor en los capilares, también en las arteriolas y en las vénulas. Y la menor cantidad de área se encuentra en los grandes vasos como la aorta y la vena cava, ¿sí? Entonces, el área total transversal de los vasos aumenta de 4,5 centímetros cuadrados en la aorta hasta 4.500 centímetros cuadrados en los capilares. Ahora bien, si hablamos de la resistencia relativa, la resistencia va a ser mayor en las arteriolas, ¿ya? Esto porque, aquí la podemos ver en esta línea punteada, porque las arteriolas, ¿cierto?, son las que van a llevar mayor cantidad de sangre y que van a tener esta característica de no ser vasos elásticos, ¿ya? Mientras que las vénulas que se encuentran aquí, en general no van a presentar mucha resistencia porque, como dijimos anteriormente, son los vasos de capacitancia, los cuales en general se encuentran semicolapsados, o sea que no están en realidad con toda su capacidad utilizada, y por ese motivo no presentan la misma resistencia que las arteriolas. Recordemos, vénulas o venas, vasos de capacitancia, y arteriolas, vasos de resistencia. Bueno, chiquillos, entonces durante esta clase vimos las diferencias entre las presiones auriculares y ventriculares. Vimos que las presiones auriculares eran inferiores a las ventriculares, que las ventriculares eran mucho más altas, y que este juego de presiones entre la aurícula y ventrículo eran las que iban determinando la apertura y cierre de las válvulas, tanto las válvulas auriculoventriculares como las válvulas arteriales. También vimos los ruidos cardíacos, el loop-dup, los cuales están determinados justamente por los cierres de estas válvulas. Vimos conceptos como la presión sanguínea, vimos cómo se podía regular la presión sanguínea a través de los vasoreceptores y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también vimos algunas características del flujo sanguíneo. Ahí están las referencias, y con esto terminamos la fisiología cardiovascular. Bueno, chiquillos, harto que estudiar, las clases van a estar disponibles en la plataforma y nos vemos, que estén bien.